Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Sean todos y todas bienvenidos a una edición más de su programa Universidad para la Paz. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cultura de paz como paradigma y cómo a través de la educación podemos fomentarla. Para abordar este tema me acompaña un invitado muy especial. Él es el maestro Carlos Alberto García Cabrera, coordinador académico de Cultura de Paz y docente investigador de la UPOLI. Bienvenido, maestro, un gusto que pueda estar con nosotros para poder desarrollar un tema tan importante como es la cultura de paz. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, María José. Primeramente, agradecerle a Dios que me permite estar acá con ustedes y con todos los televidentes para presentar el enfoque del paradigma de la cultura de paz que desde las organizaciones mundiales como la ONU, la UNESCO, la comunidad científica mundial, los aportes de los grandes estudiosos y de las figuras más emblemáticas a nivel internacional han conjugado todo un bagaje teórico que desde 1986 se ha venido presentando como el paradigma de la cultura de paz. Y muchísimas gracias también por la invitación que el CNU ha dirigido a la UPOLI, que nos permite en el marco de Universidad para la Paz estar hoy aquí. Gracias, maestro. La verdad es que es un honor poder desarrollar este tema, sobre todo en este programa, Universidad para la Paz. Maestro, háblenos de este paradigma. ¿Cómo nace? El paradigma de la cultura de paz es un paradigma recientemente nuevo y es un producto latinoamericano. Eso es un orgullo para todos nosotros los latinoamericanos porque según el profesor Federico Mayor Zaragoza, que es la figura más emblemática y que internacionalizó el paradigma de la cultura de paz, él nos hace una especial referencia en Perú, allá por el año de 1986, a través de la persona de quien fuera el sacerdote Felipe MacGregor. Él en ese entonces era miembro de la Comisión Nacional de Educación para la Paz del Ministerio de Educación de Perú, y en el contexto en el que se estaba dando una violencia estructural y cultural y directa hacia las comunidades indígenas, él acuña para ese entonces, ya por el 86, el concepto de cultura de paz como un nuevo modelo a seguir, es decir, un nuevo modelo de la convivencia humana en la que las personas asumen el conflicto como algo natural en las relaciones humanas, pero que al afrontarlo no utilicen la violencia, sino que la hagan utilizando medios pacíficos. Entonces ahí nos encontramos el primer referente de cultura de paz por esa fecha. Qué interesante ese acontecimiento histórico. La verdad es que a lo largo de la historia de la humanidad, maestro, tanto hombres como mujeres han tenido que levantarse para poder pedir cese a muchas situaciones violentas. Me gustaría que nos hable también cómo la historia marca, marca esto y cómo también promueve que pues se pueda consolidar ya la cultura de paz como un paradigma. Sí, nosotros, la historia humana ha estado eh, partiendo a partir de la violencia. Y no es que las culturas de los pueblos en sí mismos sean violentas, sino que la violencia ha permeado las culturas de los pueblos, que frente a los conflictos que han sido el motor del desarrollo de la humanidad, el espacio por medio del cual se encuentran los seres humanos, y que cada ser humano tiene perspectivas, posiciones que siempre van a ser divergentes, entonces van a haber conflictos, porque los conflictos son parte connatural en las relaciones humanas de todas las personas. De tal manera que cuando encontramos posiciones encontradas, si no tenemos una educación para la paz que nos permita afrontarlas por medios no violentos, entonces vamos a resolver los conflictos por la tradicional cultura de violencia. Entonces, la cultura de paz se erige como una alternativa frente a la cultura de violencia, en la que las personas, los pueblos y las naciones asumen su capacidad de hacer las paces. Cada ser humano es un ser capaz de hacer las paces y que lo asume de una manera pacífica, sin que ello implique la dominación al otro, la exclusión, la marginación, sino un punto de encuentro a través de la tolerancia para reconocernos unos a otros en unos espacios
en que nos permiten aprender los unos a los otros y de tal manera, ¿verdad?, de que las sociedades a través del modelo histórico que no ha sido la violencia, porque antes de la violencia el estado natural vendría siendo los modelos de cooperación entre los seres humanos, podernos ayudar unos a otros, reconociéndonos, permitiéndonos rechazar la violencia como un elemento cultural, porque la violencia no es natural, sino que es un proceso, un constructo social cultural que lo vamos nosotros interiorizando y que de repente lo estamos asumiendo como que fuera natural, pero no es así. Vuelvo y remarco que la violencia es un proceso cultural en la sociedad, y si es cultural, entonces que se cultiva. Y la buena noticia es que si es cultural, la podemos ir rechazando, ¿ya? Y nosotros, así como cada ser humano tiene la capacidad de decir, hasta aquí, basta ya, hasta aquí puedo decir, rechazo la violencia y asumo en mi vida cotidiana la cultura de paz, empezando desde mi casa, mi familia, mi entorno, los amigos, los contactos, con las personas que trabajo, el cargo que tengo, ya sea una empresa pública, privada, el campesino, el obrero. Es decir, todos podemos hacer cultura de paz cuando asumimos que los valores de la paz, que son valores de cooperación, solidaridad, empatía, los pongamos en prácticas en nuestro cotidiano vivir. Muy bien, maestro, me encanta esa reflexión que usted está haciendo cuando nos invita a que todos y todas podemos contribuir desde nuestras casas, desde nuestro entorno social, los distintos entornos sociales en los que nos movemos, a construir esa cultura de paz. También me gustaba cómo el maestro nos podía enseñar que la violencia es algo que construimos también como seres humanos y que así como lo construimos, lo podemos deconstruir. Eso es muy importante. Pero bien, maestro, para que nos quede claro a todos y a todas, ¿cómo podemos definir la cultura de paz? Bien, de manera, digamos, académica, profesional, el artículo 1 de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de las Naciones Unidas establece de que la cultura de paz es un conjunto, ¿verdad?, de valores, tradiciones, estilos de vida y comportamientos que están basados, en primer lugar, en los siguientes valores. Uno, ¿verdad?, el respeto por la vida humana. Número 2, el fin de la violencia. Número 3, la plena vigencia, promoción y respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona misma. El arreglo pacífico de los conflictos sin utilizar la violencia. La promoción y respeto del desarrollo humano, pero un desarrollo humano que no esté comprometiendo los recursos de las generaciones venideras, sino que a través de una sana utilización de los recursos podamos subsistir, pero legarles a las próximas generaciones recursos naturales con los cuales subsistir. La democracia como tal es otro de los valores en los que se funda la cultura de paz. La igualdad entre hombres y mujeres, es decir, tiene que haber equidad de género, donde se propician las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales en un país, en una nación, en un pueblo, para que exista cultura de paz. En los valores también de empatía, solidaridad, comprensión, la tolerancia, la libertad, la justicia, son valores propios que la cultura de paz permite que entre en la cultura cotidiana de las personas, o nos permitimos nosotros mismos para poder llevarla a la práctica. Es necesario que exista también la libertad de información, la libertad de expresarse, que es la libertad de expresión como tal, la libertad, ¿verdad?, de acceder a poder la información, manejarla, y sobre todo, ¿verdad?, tener la paz y la seguridad, que son los espacios que nos permiten a nosotros desplegarnos como seres humanos. Es decir, es necesario que la cultura de paz permita a todos y todas, sin distinción de colores, sin distinción de ningún tipo, que las personas puedan abrirse y sentirse libres y seguras. El maestro Johan Galton, que es considerado el padre de los estudios para la paz, le llamaba que la paz propiamente es el despliegue de la vida. Las personas tienen que sentirse cómodas, felices y satisfechas en sus necesidades humanas básicas. Muy interesante, maestro. Según lo que usted comenta, este paradigma está muy relacionado y también se fundamenta en los objetivos de desarrollo sostenible y por ende también en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Me gustaría que hable un poco más de esta relación.
Bueno, la Agenda 2030, que son los que contienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y son 17, y igual las 169 acciones, permea la cultura de paz, ¿verdad? Se relaciona con estos objetivos. ¿Por qué? Porque lo primero que se necesita para que haya cultura de paz en un país es que es necesario la capacidad que tengan las personas para poder satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, de vestuario, de vivienda, de ocio, de salud, todo aquello que me permite a mí sentirme satisfecho y feliz. Y eso se da en un entorno de paz, ¿ya? En un entorno de desarrollo que es el espacio donde yo puedo ir desde mis propias cosmovisiones, desde mis propias cosmogonías, realizándome como ser humano, realizándome como pueblo, porque todo esto que estamos conversando lo podemos asumir de manera colectiva. De otra manera no lo podemos hacer. No podemos hablar de cultura de paz si existen restricciones a los derechos humanos, a la libertad misma. Entonces las personas no tienen ese espacio, ese entorno para poder desarrollarse de una manera en que sus propias cosmovisiones como pueblo y como naciones, sin que exista injerencia extranjera o una injerencia de una voluntad dominante interna que no les permita pues proyectarse en esa satisfacción de ese desarrollo humano sostenible. Interesante. Usted hablaba de los valores. ¿Por qué es importante hacer énfasis en los valores? Muchas veces no les damos importancia, mas no sabemos que hay todo un sistema de valores por el cual los distintos países del mundo se rigen y que estos son fundamentales para poder percibir reacciones futuras. Me gustaría que desarrolle un poco este tema. Bueno, como igual continúo con la declaración y programa de acción sobre una cultura de paz, que establece que la cultura de paz misma es un conjunto de valores, actitudes, estilos de vida y comportamiento, y por supuesto son valores. ¿Cómo hago yo cultura de paz? Bueno, cuando me permito que los valores de paz entren a mi cultura personal. Es decir, yo hago la elección de hacer la paz, me reconozco a mí mismo como un sujeto que tengo la capacidad de hacer la paz y adopto valores que me permitan hacer la paz. ¿Cuáles son esos valores? En primer lugar, la empatía hacia el otro, la comprensión, la cooperación, la libertad, el desarrollo pleno de las personas cuando yo reconozco frente a las otras personas un interlocutor válido, es decir, una persona igual a mí, pero diferente, ya lo que le llamamos una equidad. Entonces, cuando yo adopto en mi cultura personal esos valores que tienen que permitirse, que son valores que fomenten la paz, es decir, la paz en mi vida, y luego eso yo lo proyecto en la comunidad, en la colectividad, y de esa manera entonces vamos haciendo la paz desde los espacios más cotidianos, y luego eso se va a difundir o diseminar, ¿verdad?, en todo lo que es nuestra nación. Importante, de una acción personal podemos contribuir a sumar una acción colectiva. Es una reflexión muy importante y con esta nos vamos a quedar para hacer una primera pausa comercial. Quédese con nosotros que continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre cultura de paz y nos acompaña el maestro Carlos Alberto García Cabrera de la Universidad Politécnica, UPOLI. Maestro, gracias por seguir abordando este tema. Estábamos hablando de los valores y mientras hablábamos de ello, usted mencionaba algo muy importante que son las actitudes. Cómo las actitudes individuales como ser humano pueden contribuir también a un entorno positivo o negativo. Bien, la paz, uno de los fundamentos de la paz es el amor, ¿ya? Muchos autores han reconocido que el amor es el remedio para todos los males. La persona que no tiene amor a sí misma no puede darlo a los otros, ¿ya? Entonces, el amor debe ser el fundamento de la dignidad humana en la que yo también la transmito a los otros. En la cultura de paz, cuando yo veo al otro, lo reconozco empáticamente y me veo yo reflejado en él. Y el valor humano que yo le doy a esa persona y ella me la da a mí, no me hace ni pensar en agredirlo, no me hace ni pensar en levantar contra él una ofensa. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo a la otra persona y me veo reflejada en él. Y
el trato que yo quiero para mí también se lo transmito a la otra persona y viceversa. A eso se le llama una red de reconocimiento recíproco. ¿Por qué? Porque la perspectiva de lo que guía tu vida es lo que tú vas generando y transmitiendo el resto de tu vida en las personas. Es decir, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? De tal manera que si es la cultura de violencia con la cual nos han legado en todos estos sistemas, nosotros podemos decir hasta aquí. O sea, la violencia como tal, como es cultural, nosotros tenemos la capacidad de rechazarla y asumir la paz como valor cotidiano en nuestra vida, y lo podemos ir haciendo desde pequeños gestos en cada una de nuestras relaciones humanas, empezando por nuestra familia, porque el mensaje tiene que ser coherente. Lo que yo digo, tengo que llevarlo a cabo. Tiene que ser coherente lo que estoy diciendo con lo que estoy practicando. Por supuesto. Ahora, usted habla sobre el poner en práctica, ¿no? Entonces ya estamos hablando de comportamientos. Sabemos que hay comportamientos positivos, que usted nos está invitando a todos y a todas a que tengamos ese tipo de comportamientos, pero una realidad es que tenemos también comportamientos negativos, que son precisamente los que nos llevan a generar esas acciones de violencia. Entonces podríamos decir, maestro, que hay tipos de paz. Claro que sí. El profesor Johan Galtung ha establecido, ¿verdad?, un triángulo de la violencia en lo que establece 3 tipos de paz. ¿Ya? En la primera, o sea, no tiene un orden de prelación, sino que la paz puede llegar, la violencia puede llegar indiferentemente en cualquiera de los puntos o vértices del triángulo. Pero tenemos tenemos la violencia directa, que es aquella violencia que uno reconoce al agresor y su expresión máxima es la guerra, porque ofende, degrada, denigra, lastima, lesiona, aniquila, extermina a la persona en su integridad física, psíquica y moral. La violencia directa la podemos encontrar a nivel macro como tal, como la expresión máxima, como es la guerra, pero también a nivel micro en tiempos de paz, porque no necesariamente se tiene que haber guerra o conflicto armado interno en un país o en un pueblo para decir que no hay violencia directa, porque la violencia directa también se da en tiempos de paz a nivel micro, por ejemplo la violencia de género, ¿ya? Entonces en la violencia directa nosotros, las personas agredidas, pueden reconocer a su agresor. La violencia estructural va dirigida a aquellas afrentas que limitan la satisfacción de las necesidades humanas básicas de las personas, aun cuando existan en ese país, en ese estado, en ese pueblo, las condiciones económicas, políticas, sociales, inclusive culturales, que permitan la satisfacción. Sin embargo, en las estructuras económicas y políticas, lo que hay es un debilitamiento, un socavamiento que no le permite a la persona la satisfacción de sus necesidades básicas, de libertad, de expresión, de identidad, de pertenencia. Y la violencia cultural, que está enraizada en el arte, en la ciencia, en el derecho, en la pintura, es decir, y viene a legitimar la violencia directa y la violencia estructural. Entonces, esos son, de manera así breve, los 3 tipos de violencia que ha identificado el profesor Johan Galtung. Entonces, al hablar de esta tipología de violencia y decir que también responde a la paz, ¿verdad? Quiere decir que hay una dualidad entre la paz y la violencia, maestro. Bueno, determinar claramente que la paz como valor no se contrapone a la guerra, sino a la violencia. Correcto, es decir, importante se contrapone, ¿verdad? O se levanta, se erige como alternativa posible a todos los pueblos, porque la cultura de paz es la única cultura posible que pueden adoptar todos los pueblos sin que choquen con su propia cultura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cultura de paz es ese espacio en que nos permitimos nosotros transformar nuestros conflictos colectivos o interpersonales sin utilizar la violencia, ¿ya? El flagelo de la violencia, lo que hace ya sea por la violencia directa, estructural o cultural, es limitar los espacios que las personas puedan sentirse completamente libres, ¿ya? De tal manera entonces que la paz como tal se erige frente a la violencia, no solamente contra la guerra, porque la guerra viene siendo una expresión máxima de la violencia directa apoyada por la violencia estructural. Correcto, porque muchas veces pensamos en guerra y precisamente por eso yo hacía esa pregunta. Creemos que
ok, tiene que haber un combate, tiene que haber una expresión ya a grados mayores, por así decirlo. Pero la violencia está en todas partes si prestamos atención a ella. El simple hecho de que una persona ya te habla en un tono golpeado, en un tono inadecuado, en un tono reacio, ya está violentándote. Claro. Entonces, me gustaría que hiciéramos esa reflexión, porque lo importante no es solo pensar en macro, en una guerra, Claro. sino que hay que empezar a pensar en pequeño y ver cómo yo, como individuo, desde mis actitudes, desde mis comportamientos, desde mis valores, yo puedo ir deconstruyendo una cultura de violencia y construyendo una cultura de paz. Entonces me gustaría, maestro, que usted le dé algunas recomendaciones a toda la comunidad universitaria que nos está viendo, pero también a todo el pueblo de Nicaragua. Claro, es que nosotros podemos encontrar en un solo ejemplo que los tres tipos de violencia se conjugan. Por ejemplo, la desvalorización, por ejemplo, de los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Y me refiero, ¿verdad?, a las comunidades indígenas. Hay una desvalorización, entonces ahí tenemos ya una violencia cultural que frente a esa desvalorización se encuentran ellos en un espacio de marginación o exclusión, y entonces identificamos lo que es la violencia estructural, y eso permite de que posiblemente al sentirse desprotegidos, marginados y excluidos, posiblemente termine legitimando que ellos sean agredidos mediante la violencia directa a su integridad física, psíquica o moral. Entonces ahí tenemos en este ejemplo cómo los tres tipos de violencia se conjugan en uno solo, ¿verdad? De tal manera que la violencia la podemos encontrar todos los días. Desde los pequeños sucesos, desde el pequeño actuar hasta los más grandes, nosotros encontramos, y la violencia directa la encontramos en los golpes, las heridas, las muertes, las malas palabras. Es decir, el lenguaje es el arma más poderosa que tiene el ser humano, y si allí nosotros no hacemos paz, imaginémonos qué estamos legando a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Es ahí los medios de comunicación tienen que ser agentes de constructores de paz. Es decir, cuando yo comunico, tengo que comunicar con valores que permitan que las personas, porque al generar opinión, las personas al escucharlo a ustedes los toman como una verdad casi absoluta, muchas veces. Entonces generan incluso una cierta afinidad por un determinado medio de comunicación. La responsabilidad del comunicador social es, a la hora de utilizar su lenguaje, generar valores que permitan dar una noticia, dar un enfoque de comunicación para la paz. Es decir, que hay valores que permitan que las personas empiecen a construir la paz y no vean el conflicto en la persona, porque ese es otro problema que hay. Estamos viendo que el conflicto, que el problema no es como tal el problema, sino que es la persona, y queremos eliminar a la persona, y no debe ser así. La persona se tiene que separar del problema, y las personas, a través del diálogo, la comunicación asertiva, la comunicación afectiva y efectiva, poder conversar y expresarse de tal manera que a partir de las expresiones que se liberen, identificar alternativas de transformación pacífica del conflicto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando juntos para darle transformación a ese problema que lo dejamos aparte. Entonces, lo importante en una transformación pacífica del conflicto es separar la persona y el problema, para no confundirlo, porque al final de cuentas terminamos exterminando a la otra persona y nunca resolvemos el problema. Me encantó esa reflexión, definitivamente. ¿A cuánto nos ha pasado que decimos, tal persona no me agrada, no quiero verla, no quiero hablar con ella, la bloqueo, la evito? Y lo que dice el maestro es tan cierto. No damos solución al problema, porque la solución viene a través del diálogo, de una comunicación asertiva, efectiva, pero también una comunicación con amor. Entonces yo creo que esto es importante, que ahorita todos y todas nos tomemos el tiempo de pensar cómo estoy comunicando yo las cosas, en qué tono, qué palabra estoy usando, cuál es la manera en la que yo me dirijo a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, si tengo un cargo, a las personas que están bajo mi responsabilidad. ¿Estoy abusando? También otra pregunta importante. ¿Estoy abusando de ese cargo? ¿O estoy abusando de que porque soy el padre de familia
yo puedo hablar un poco más fuerte a mi esposa y a mi hijo, o viceversa, si soy la madre. Entonces yo creo que es importante que trabajemos mucho esa comunicación, y esto no solo para los comunicadores, que efectivamente, lo decía el maestro, tenemos que cuidar mucho lo que estamos transmitiendo a través de estos espacios, porque realmente tenemos un compromiso social con todo el público televidente, pero también yo como individuo, cómo estoy hablando. Maestro, ¿qué otras alternativas, además de esa comunicación que usted ponía un claro y muy asertivo ejemplo, tenemos para poder contribuir a construir una cultura de paz? Bien, personalmente cada ser humano tiene que reconocerse a sí mismo que tiene el poder de cambiar su propia vida. Para mencionar las Santas Escrituras, la Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Desde el enfoque de la cultura de paz, a eso, al poder que llevamos dentro, a eso le llamamos la agresividad, que es la fuerza vital que tiene cada ser humano para afrontar cada día los conflictos de la vida. Eso me permite a mí reconocerme como un agente de cambio, que empiezo a cambiar yo, mi personalidad, porque parte del acta constitutiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que todos los seres humanos tenemos el derecho al desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, aunque a mí el Estado como tal tiene que permitirme las condiciones necesarias para poder desplegar todas mis libertades, también yo tengo que poner de mi parte en el sentido de visualizarme a mí como constructor de paz, como hacedor de paz. Luego yo empiezo a adoptar los valores de la paz a mi cultura personal, y eso lo transmito a través del testimonio que yo doy, en primer lugar a mi esposa, a mis hijos, a mi comunidad, a mis compañeros de trabajo, y ahí yo estoy contribuyendo a la construcción de la paz, ¿ya? Otra forma de hacerlo de manera colectiva también es a través de la educación para la paz. La educación para la paz es la educación que busca potenciar los múltiples dones y talentos de las personas para que pasen, ¿verdad?, por ese filtro crítico de pensamiento, pero no solamente estar señalando, sino también propositivamente proponer alternativas de transformación pacífica de los conflictos que hay en las familias, en la población, en el Estado, es decir, a nivel micro, a nivel macro. La educación para la paz busca eso, de tal manera que además de eso, la educación para la paz tiene los siguientes objetivos: enseñar o compartir, aprender a conocer. Es decir, que el hombre empiece a ver su entorno y a utilizar todas las herramientas y los mecanismos para ser y construir la cultura de paz, aprender a hacer las cosas, no esperar que solamente se les faciliten, sino que también ser un agente activo, aprender a convivir juntos, en armonía, con una coexistencia pacífica entre todos, respetando las diferencias, ¿ya?, con tolerancia y solidaridad. Y por último, otro de los objetivos de la educación para la paz es aprender a ser un ser humano. Y aprender a ser un ser humano significa que yo adopto valores que me reconocen a mí, ser humano, en relación a los otros, aprendiendo a vivir juntos con respeto, solidaridad, empatía, cooperación. Así es, maestro. Por eso es que el Consejo Nacional de Universidades está trabajando este programa emblemático titulado Universidad para la Paz, porque precisamente quiere formar profesionales con calidad, pero también integrales, que puedan contribuir a su sociedad y que puedan también fomentar esta cultura de la que hoy estamos haciendo referencia. Vamos a seguir abordando un poco más este tema. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando de cómo la educación es una herramienta, un medio fundamental para poder enseñar la cultura de paz, para poder fomentar la cultura de paz. Vamos a hablar con el maestro un poco sobre este programa emblemático que nace desde el Consejo Nacional de Universidades en 2019 y que busca que todas sus universidades miembros puedan aplicarlo de manera transversal. Cuéntenos de esta iniciativa y por qué es fundamental, y ya lo decía usted, que en Nicaragua la educación superior esté apostando por construir, por enseñar bajo este paradigma, maestro. Es importantísimo que los y las nicaragüenses, en estos contextos actuales, políticos, económicos, sociales y culturales,
hagamos un espacio para la reflexión y reflexionar cómo hemos venido haciendo las cosas como pueblo, como nación, ¿ya? Y verdaderamente sentirnos corresponsables del desarrollo de este país. Es necesario que toda la población, jóvenes, niños, adultos, todos somos importantes, pero es necesario que desarrollemos un sentido de identidad. Es decir, el sentido de identidad me permite a mí reconocerme a mí como un agente de cambio que contribuye al desarrollo económico, político y social de este país. Es decir, yo soy responsable del desarrollo de este país, pero también el sentido de pertenencia ¿a qué? A este país. ¿Ya? Nicaragua es el momento en que haga un stop, reflexione y nos permitamos todos tener un encuentro a través de la no violencia. Eso nos permite a nosotros visionarnos como país dentro de 5 o 10 años. Desde la educación es importantísimo, ya sea desde la educación superior con el programa Universidad para la Paz que está desarrollando y promoviendo el CNU, es importante, ¿verdad?, que se le dé a los futuros profesionales, porque ellos son quienes van a ser la fuerza motriz del desarrollo de este país y es necesario que el profesional no solamente adquiera conocimientos del campo científico que está estudiando, sino también de un campo integral que le permita ser cada día un ser humano capaz de desarrollar actitudes, comportamientos que nos permitan a todos contribuir. Nicaragua es un país rico en recursos naturales, con una gente muy trabajadora, muy honesta. Es necesario que todos nos demos una oportunidad. La Universidad Politécnica de Nicaragua adoptó el paradigma de la cultura de paz desde hace un poco más de 27 años y lo materializó al crear el Instituto Martin Luther King. Es el primer instituto a nivel mundial reconocido por la UNESCO para promover y divulgar el paradigma de la cultura de paz. Y la UPOLI, además de crear el instituto, adoptó una política institucional de cultura de paz en los espacios académicos y administrativos, en los espacios de investigación, proyección social y extensión. Además de eso, la UPOLI desde hace 27 años se imparte la asignatura de cultura de paz de forma obligatoria en todas las carreras de toda su oferta académica. El estudiante egresado del UPOLI, además de salir competente, diestro, con capacidades científicas, tecnológicas, también sale empoderado de la educación para la paz que le permita a él en su centro de trabajo desarrollar habilidades de trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo, en micro, eso luego si lo proyectas a un país, eso un trabajo en equipo de país, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, una casa dividida no permanece, sino que es aniquilada. Entonces necesitamos generar sentido de unidad, de identidad y de pertenencia en todo nuestro país y de esa manera la UPOLI está aportando desde hace 27 años a la contribución y a la construcción de la paz desde nuestra casa de estudio. Excelente, la verdad es que la práctica que se está desarrollando en la Universidad Politécnica un ejemplo de cómo las universidades miembros del CNU están trabajando arduamente en pro de fomentar este paradigma y de hacerlo de una manera transversal. En el caso de esta universidad, ellos lo han hecho a través de una asignatura. Otras universidades lo están implementando de otras maneras. Me gustaría que nos hable un poquito, maestro, sobre los ejes temáticos que tiene el programa Universidad para la Paz que están implementando las distintas universidades miembros del CNU y cómo esto trae un impacto positivo para la comunidad universitaria nicaragüense. Bien, el programa Universidad para la Paz es un programa inclusivo y abierto que le permite a todas las universidades miembros del CNU de toda la República adoptar la cultura de paz de forma obligatoria en cada una de las ofertas académicas. En ese sentido, la UPOLI, como acabo de mencionar, ya lo había adoptado desde hace 27 años atrás y lo hizo primeramente con la creación del Instituto Martin Luther King, que fue reconocido por la UNESCO como el primer instituto en promover y divulgar la cultura de paz a nivel mundial. Luego el mismo Instituto Martin Luther King elaboró un programa de asignatura de la cultura de paz que fue adoptado por la UPOLI y que luego permitió que otras universidades
tanto a lo interno de Nicaragua como de toda Latinoamérica, lo pudiesen adoptar también. Es decir, el programa de asignatura de Cultura de Paz de la UPOLI fue adoptado por diferentes universidades latinoamericanas, porque el referente de Cultura de Paz en Nicaragua es el Instituto Martin Luther King de la UPOLI. Tenemos una vasta experiencia que nos permite no solamente en la docencia, sino en la extensión, en la proyección social. El Instituto Martin Luther King ha promovido iniciativas de paz universales, ¿ya? Por ejemplo, la declaración por el Parlacén de declarar como zona de paz y cooperación toda Centroamérica. Eso fue a través del instituto, gestiones que hizo el Instituto Martin Luther King. También el Instituto Martin Luther King, otro gran impacto que ha tenido es para el año 2009 la adopción por parte de Naciones Unidas de declarar el año 2009 como año de la reconciliación. Y eso fue una de las acciones que promovió el instituto y que la adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, y eso permitió que en diferentes países de todo el consorcio de Naciones Unidas se permitieran desarrollar acciones de reconciliación, que es uno de los temas que en Nicaragua, aunque estamos bien iniciando en eso, son necesarios. Entonces, insisto que el medio por el cual se lleva a cabo la paz es la educación. ¿Cómo podría usted guiar a todo el público televidente a poder conducirse de una manera más pacífica y a poder hacer las paces? Porque era algo que tocaba ligeramente anteriormente. Entonces, ¿cómo hacer las paces con las personas más cercanas? Porque siempre hay que hablar de lo que tenemos más al alcance, porque si todos sumamos vamos a construir algo grande. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, voy a recordar lo que la Santa Escritura, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Ahí dice nuestro Señor que en nuestro Señor Jesucristo Dios nos reconcilió con Él. Es decir, el verdadero modelo de reconciliación está en nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo en Jesucristo nos reconcilia. Número 2, no nos señala por nuestros pecados, no nos hace verlo, sino que nos perdona en el Señor. Y luego de eso, a hombres y a mujeres nos constituye embajadores y embajadoras de la reconciliación para llevar el ministerio de la reconciliación, que a través de su palabra, cuando los hombres y las mujeres hablan constituidos como embajadores del ministerio de la reconciliación, sea Dios mismo hablando a los hombres para que se reconcilien y se presenten ante Él para ser hallados salvos. Entonces, nosotros todos los cristianos, frente a los conflictos, tenemos que actuar como actuaría el Hijo de Dios, como actuó Jesucristo mismo. Ese yo pienso que es el mayor figura en lo personal de acción no violenta, nuestro Señor Jesucristo. Y considero, ¿verdad?, que es la manera en la que nosotros podemos aportar a la construcción de la paz, porque realmente acá en Nicaragua o somos cristianos o somos evangélicos, pero siempre la mayoritaria de las religiones son monoteístas, adoramos a un mismo Dios. Entonces llevemos a la práctica el discurso a la vida cotidiana, asumiéndolo como lo asumiría nuestro Señor Jesucristo. Me parece perfecta su recomendación, maestro, pero también me gustaría que incluyamos a aquellas personas que, aunque sean minoría, no son creyentes. Entonces yo creo que la parte de los valores, que es algo universal, también es fundamental y que a través de ellos podemos también dar esas recomendaciones para todas aquellas personas que por alguna razón no creen. Entonces yo considero que los valores también son fundamentales. Por ejemplo, la tolerancia. Entonces, con base a eso también me gustaría que usted fuera desarrollando esa invitación para que todos y todas, sin importar religión, etnia, cultura, pensamiento, podamos realmente construir esa cultura de paz. Claro, es decir, nosotros los seres humanos, creamos o no creamos, tenemos la capacidad de hacer la paz. Es decir,
reconocer en las otras personas que tienen la misma capacidad para contribuir a la construcción de la paz en este país. ¿Qué me permite eso a mí? Que a través de la diversidad, es decir, yo tengo que respetar las diferencias, número Sí. uno. Es decir, si yo espero respeto, también yo tengo que respetar a los otros. Tengo que ser consciente de que todo el mundo no es igual a mí, que son diferentes. Pensamientos, partidos políticos diferentes, ideologías diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, posiciones encontradas. A eso se le llama conflicto. Yo tengo que estar consciente que todas las personas son diferentes, pero que en esa diferente pueda encontrar en esa diferencia un punto de encuentro que me permita a mí respetarlos a ellos y ellos a mí y contribuir juntos al desarrollo de la construcción de la paz en este país a través de la paz, a través de la tolerancia, la empatía, la solidaridad, es decir, respetar las diferencias para yo también ser respetado. Y como docente, ¿cuál sería su recomendación, su consejo a todos esos colegas de la profesión que están educando a nivel nacional? Sí, podemos hacer un énfasis en la educación superior, pero también para todos aquellos profesores que nos están viendo en este espacio, de cómo podemos ir calando en nuestros estudiantes a través de nuestra asignatura, que puedan ellos también ser parte de ese paradigma, de esa cultura de paz. Ellos ya son parte de este proceso, ¿ya? Ellos desde ahora son parte, desde el momento en que el maestro entra al aula de clase o entra al espacio virtual hoy en día a dar clase a través de los entornos virtuales de aprendizaje, está contribuyendo a la construcción de la paz porque él transmite el conocimiento, pero también el testimonio vivo de lo que lleva a cabo a través de la práctica cotidiana de la paz. La paz son procesos de construcciones que no se terminan, siempre podemos irlos mejorando y hacerlos a los estudiantes, incluyéndolos en estos procesos para que ellos se reconozcan como agentes de paz, agentes de cambio, que no nos resistamos al cambio porque ese cambio es positivo. Es decir, yo me hago también un agente de paz que contribuye al desarrollo de este país. Lo hago a través de las decisiones que tomo, a través de mi comportamiento, a través del testimonio que yo hago. Entonces yo considero que la recomendación que le doy a todos los colegas es que continuemos trabajando por la paz como un proceso abierto, participativo, inclusivo, dinámico, donde todos y todas nos reconozcamos como agentes hacedores de paz. Así es, maestro, le agradezco muchísimo su presencia en este espacio, también que haya podido compartir con nosotros un poco sobre lo que es este paradigma y que nos haya dado todas esas recomendaciones positivas que yo sé que los amigos y amigas televidentes vamos a poner en práctica. Bueno, yo creo que hay que despedirnos tomando en cuenta todas estas recomendaciones. Es tiempo de hacer un alto, es tiempo de hacer una reflexión, es tiempo de ver cómo estamos hablando, cómo estamos tratando a las personas que nos rodean, y es tiempo de recordar que cualquier conflicto se puede solucionar siempre y cuando lo hablemos, lo dialoguemos de la mejor manera. Y con este pequeño mensaje y con esta pequeña recomendación nos despedimos. Será hasta el próximo fin de semana.